Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ir tomando asiento, por favor. Se oye un poco aquí que se sube el volumen. Ir tomando asiento, que empezamos. Buenas tardes, de nuevo. Perdonad mi voz, que estoy malito. Va a ser un estudio muy corto, ¿vale? 15 o 20 minutos, porque cuando hablo enseguida me entra la tos y no puedo seguir. Entonces va a ser un resumen del resumen, ¿vale? Como vemos en el cartel, y Luisa lo ha dicho varias veces en los chats, esta es la última lección de mayordomía, de esta serie de estudios que hablan sobre la mayordomía cristiana y que hemos tenido durante muchos meses, porque ha durado mucho tiempo. Empezamos antes del verano, no sé muy bien, no recuerdo muy bien el día, pero hace mucho tiempo. ¿El año pasado? ¿El de mayordomía el año pasado? Ah, pues sí que escribí lecciones, ¿no? Madre mía. Bueno, cuando volvamos de vacaciones, hoy, como digo, es la última lección, y cuando volvamos de vacaciones, si Dios quiere, empezaremos un estudio exhaustivo del Evangelio de Marcos, ¿de acuerdo? Todo el Evangelio de Marcos, de principio hasta el final. Pero vayamos a la mayordomía ahora. Yo creo que estaremos todos de acuerdo si decimos que nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿verdad? Si nuestras decisiones son buenas, las consecuencias son buenas. Y si nuestras decisiones son malas, pues lógicamente las consecuencias que tendrán serán malas. Y puesto que nuestras decisiones tienen consecuencias, nuestras decisiones van a determinar nuestro futuro. ¿Estamos de acuerdo? Nuestras decisiones van a determinar nuestro futuro. Podríamos decir que lo que hagamos en esta vida es de eterna importancia. Estamos hablando de eternidad y van a determinar nuestra eternidad, nuestro futuro. Yo creo que esto lo tenemos todos de acuerdo. A veces parece que creamos que el fin no va a venir nunca, pero tenemos que saber que por aquí solo pasamos una vez. Por aquí solo pasamos una vez y lo que viene después es la eternidad. Dice el texto de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mirad, hay religiones que creen en la reencarnación. Hay quien lo cree, pero eso no existe. Ni existe eso, ni existe nada parecido. Una vez que nuestra vida ha terminado, por así decirlo, ya no hay forma de mover la mano de Dios a nuestro favor, ni a través de oraciones o a través de misas, como otros creen, ¿verdad? Ni de nada. Una vez que nuestra vida haya terminado, ya no podremos tampoco compartir de Cristo a aquellas personas que nos rodean, aquellas personas que no le conocen como su Salvador, ni podremos ofrendar para que el reino de Dios avance, crezca, ni podremos compartir nuestros bienes con los necesitados, ni nada, ¿verdad? Por lo tanto, puesto que una vez acabe nuestra vida ya no podremos hacer nada, creo que todos estaremos de acuerdo en que ahora es el tiempo de hacer, ¿verdad? Ahora es el tiempo de hacer, después ya no podremos. Ahora tenemos que demostrar a la gente en quién hemos creído y demostrarlo de una forma eficaz cada día, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo que seguro que los mayores lo entendemos más, los que conocemos algo más aparte de la era digital, vamos a entenderlo mejor. Yo tenía un amigo que era aficionado a la fotografía y muchas veces pues, nos íbamos a hacer fotografías por Valencia
hacíamos mucho el tonto, copiábamos las poses que había ¿cómo se llaman? Las carátulas de los discos, de los LP. Veíamos al grupo con unas poses y nos poníamos los 4 o los 5, igual que el grupo, ¿no? Y luego nos íbamos juntos a revelar esas fotos. Como digo, mi amigo era fotógrafo y entonces él tenía un laboratorio y nos íbamos a revelar las fotos. No sé si Juan Pedro sabe lo que es revelar las fotos. ¿Sí? Ah, qué bien. ¿Eso es que lo has estudiado? Porque verlo no lo habrás visto. Muy bien. El caso es que teníamos que entrar en el cuarto oscuro porque sabéis que con la luz el carrete se velaba, se estropeaba. No se pueden revelar con luz. Entonces entrábamos en el cuarto oscuro, que había una luz roja, y pasábamos la foto por diferentes ácidos, y entonces la foto iba apareciendo poco a poco. Era curioso porque si te pasabas se oscurecía, se quemaba también, ¿no? Si te pasabas con el ácido. Tenías que ir mirando porque eso se hacía a ojo. Tenías que ir viendo cómo iba cambiando, cómo iba apareciendo la imagen, y en el momento en que la imagen aparecía, la metías en un líquido que se llamaba el fijador. Ese fijador frenaba el proceso ese que estaba siguiendo la fotografía y ya se quedaba así para siempre. Perdón. En el momento en que la metías en el fijador ya no se podía variar la foto. La foto quedaba de esa manera. Entonces pensaba que del mismo modo que el revelado de la película funciona de esa manera, ¿no? En nuestra vida vamos cambiando a medida que vamos pasando por diferentes circunstancias, ¿verdad? Las circunstancias moldean nuestro carácter y nos van haciendo cambiar. Y cambiamos mucho a lo largo de la vida, ¿verdad? Cambiamos mucho. Si recordamos yo de cuando era joven ahora, pues muchísimo, ¿no? Ahora, cuando lleguemos a la eternidad, ya no habrá más cambios. Ahí ya no habrá más cambios, ¿verdad? Nuestra existencia se habrá fijado en qué instante de nuestra vida. En el último. En el último instante de nuestra vida, a partir de ahí, ya no habrán más cambios. Ya no podrá ser nuestra vida alterada ni tampoco revisada, ¿verdad? Cuentan una historia de Alfred Nobel, que sabéis que era un químico que inventó la dinamita y otros explosivos, y se hizo millonario por ese invento de la dinamita. Y un día falleció su hermano, pero en el periódico se equivocaron, creían que había fallecido él. Y entonces pusieron, ha fallecido el hombre que se hizo rico gracias a las armas que creó para que otras personas muriesen. Eso ponía en su descripción, ¿no? Lo que se llama el obituario. Esa es la descripción que dieron de él, ¿no? Claro, cuando lo leyó Alfred Nobel, que no se había muerto, pues quedó conmocionado por esta descripción de lo que había sido su vida, porque se dio cuenta de que esa era la imagen que tenía la gente de él. Entonces, Nobel decidió usar su fortuna para premiar los logros del bien hacer. Y es lo que hoy conocemos como los premios Nobel, que se reparten en Suecia cada año, bueno, constantemente. Hace poco, esta semana, han repartido a una chica que no ha podido ir porque estaba presa de Irán, ¿no? Entonces, desde luego que debió de quedar impactado Alfred Nobel al leer su obituario y darse cuenta de la imagen que tenía él, porque él tendría una imagen de sí mismo, ¿no? Al darse cuenta que la imagen que tenía él de sí mismo no coincidía con la imagen que tenían los demás de él, ¿verdad? Ahora, pongámonos en su lugar, pongámonos en el lugar de Alfred Nobel y pensemos en nuestro propio obituario. Que nos parezca esto macabro. Pensemos en nuestro propio obituario, es decir, en ese recuerdo que se hace de la vida de un difunto,
en su funeral o en revistas o en periódicos. En los periódicos, ya no se leen los periódicos, yo sí que lo compro de vez en cuando, y hay una página que es la de necrológicas, ¿no? Y ahí pues describen a las personas que han fallecido, ¿verdad? Al escribir nuestro propio o pensar en nuestro propio obituario, necesitamos ser sinceros, porque si nos damos cuenta en los obituarios que normalmente se leen en los funerales, no se dice nada malo de la persona, ¿verdad? No se dice absolutamente nada malo, todo es bueno. Da lo mismo que el funeral sea de Francisco Franco o de Pedro Sánchez. Todo es bueno, todo lo que se dice, ¿verdad? Por eso digo que tenemos que ser sinceros al pensar en el nuestro o al escribir el nuestro. Necesitamos hacer un ejercicio de reflexión que nos sirva para aprender, para reflexionar, ¿no? ¿Qué será lo que pondrá la gente, no nosotros? ¿Qué será lo que pondrá la gente en nuestro propio obituario? ¿Qué dirá la gente de nosotros? ¿Qué será lo que pondrán? No tenéis que decirlo, es para que pensemos, que reflexionemos. ¿Qué dirá la gente en nuestro propio obituario? ¿Qué dice el final? Pero por eso digo que tenemos que hablar sinceramente, porque si no... Sabemos que si lo describen personas, pues todo va a ser bueno, ¿verdad? Como en cualquier funeral. Pero, ¿qué pensamos que pondrá si en el lugar de estar escrito nuestro obituario por personas, lo escriben en el cielo? ¿Qué pondrá? No vale decir que está todo perdonado, no vale decir eso porque sabemos que hay un juicio por galardones y recompensas que ya lo vimos en otras lecciones, O sea que sí que se ve lo que ha hecho uno. Solo para que pensemos, no hace falta que digamos nada ahora, pero usemos el resto de nuestra vida para hacer que nuestro obituario diga lo que queramos que diga. Que no nos pase como le pasó a Alfred Nobel, ¿verdad? Usemos el resto de nuestra vida para conseguir que nuestro obituario diga lo que queremos que diga. ¿De acuerdo? Normalmente, cuando éramos niños, hablo de los más mayores, porque eso ya no ocurre, por lo menos aquí, íbamos a las afueras de la ciudad a jugar al fútbol. Salíamos de la ciudad y ahí había campos, terrenos, ¿no? Y ahí jugábamos al fútbol. Yo vivía muy cerca de la Plaza España y muy cerca de mi casa, la calle Tres Forques, que todos conocéis, o Archiduque Carlos, eso eran campos, ahí no había casas. Y desde la Plaza España íbamos a esa zona a jugar al fútbol, ¿verdad? Aquello nos parecía enorme, nos parecía todo un estadio, aquel campo lleno de piedras, ¿no? Pero cuando hemos vuelto años más tarde, no sé si os ha pasado, pero si habéis tenido la ocasión de volver a verlo, aquello seguro que ya no parecía un estadio, sino que parecía un campito, ¿no? Campito pequeño. Lo mismo me sucedió a mí con la iglesia en la que me convertí. Esa iglesia me pareció enorme. Luego cambié de iglesia porque se abrió un punto de misión más grande y nos fuimos al punto de misión a llevarlo, a colaborar allí. Pero cuando volví, tiempo después, pues la vi muy pequeña. La vi muy pequeña, como la mitad del tamaño que recordaba, ¿verdad? Y sabéis que eso mismo ocurre en nuestra vida. Cuando lleguemos a la eternidad, todas esas cosas que parecen tan importantes para cada uno de nosotros hoy en día, que hoy en día les damos importancia, que parecen importantes para nosotros, serán absolutamente insignificantes en el más allá. Insignificantes. A veces perdemos el tiempo con cosas que no tienen ningún valor en el más allá. Cuando ya se pase lista, como dice la canción, y nos encontremos cara a cara con Cristo,
y miremos hacia nuestra vida pasada, ¿no será importante que al ver las cosas en las que invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos, nuestros dones, etcétera, sean cosas grandes para el Señor y no cosas sin importancia, no cosas que allí no tengan valor, sino cosas que sí que tengan valor allí? Es una lástima malgastar el tiempo en cosas que no tienen ningún valor para la eternidad, ninguno. Y lo malgastamos. Malgastamos el tiempo en cosas que no tienen ningún valor para la eternidad. Mirad, cuando Moisés vivió, el faraón era la persona más rica y más grande, más poderosa de la tierra. Hoy en día pensamos en Egipto y si no nos lo imaginamos, si no nos trasladamos a aquella época, pues ahora vemos que allí hay hambre, que es un país destruido, por así decirlo, ¿no? Nosotros hemos estado y aún se ven construcciones, además de las pirámides, que esas están ahí, ¿no? Aún se ven construcciones que muestran la grandeza del pasado de Egipto, que ya no está, ¿no? Porque ese poder es efímero, ¿no? Pero, como digo, en la época de Moisés el faraón era la persona más poderosa de la tierra. La hija del faraón sabemos que adoptó a Moisés cuando era un bebé y Moisés tuvo la oportunidad de disfrutar de esa riqueza. No solo la riqueza, sino también el prestigio de ser miembro de la familia real, ¿verdad? Ser miembro de la familia más rica de la tierra. Es mucho decir, ¿eh? Él era miembro de la familia más rica de la tierra. Pero en un momento dado, Moisés eligió mejor. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué bonito, ¿verdad? Moisés escogió seguir las recompensas eternas, las únicas que duran, y para eso prefirió vivir como un esclavo hebreo antes que vivir en la casa del faraón. No le atrajeron las riquezas del hombre más rico de la tierra, sino que prefirió las riquezas eternas, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que Dios lo usó como el libertador de su pueblo, que todos lo conocemos. Ahora pensemos otra vez en nosotros mismos. Puede que le estemos dando vueltas a lo mejor a alguna decisión importante que tenemos que tomar sobre un trabajo o sobre lo que sea, ¿verdad? Volvamos a lo de antes. Esa decisión importante que tenemos que tomar, ¿cómo afectará? ¿Cómo afectará? Si en lugar de estar pensando en el ahora, en lo que ahora queremos, tenemos una perspectiva eterna del resultado de esa decisión. Al principio hablábamos de que las decisiones buenas tienen consecuencias buenas y las decisiones malas consecuencias malas, ¿no? Lo que quiero que pensemos es que antes de tomar una decisión tenemos que estar pensando siempre en el resultado eterno de esa decisión. ¿A dónde nos va a llevar? Porque normalmente pensamos en el ahora, ¿verdad? En el aquí y ahora, pero no pensamos en lo que vendrá después. Martín Lutero contaba que en su calendario solo habían 2 días que él tuviese en cuenta, ¿no? El día de hoy, lo que tenía que hacer hoy, y aquel día, refiriéndose al día que se encontrase cara a cara con el Señor. Esto nos enseña que tenemos que invertir en todo lo que somos y en todo lo que tenemos hoy pensando en aquel día. A veces pensamos en mañana, en pasado mañana, no. Invirtamos hoy todo lo que tenemos pensando en aquel día, en el día en que nos encontremos cara a cara con el Señor.
No me voy a extender mucho porque no puedo hablar, pero al principio de este estudio yo creía que era antes de verano, por Semana Santa. Me decís que empezamos el año pasado. Bueno, nos preguntábamos, si os acordáis, por qué la Biblia habla tanto del dinero. ¿Os acordáis que lo vimos al principio? ¿Por qué la Biblia habla tanto del dinero? Pensemos que hay más de 2.350 versículos que lo mencionan. 2.350 versículos que hablan del dinero. Si lo analizamos, podemos encontrar razones espirituales para ello, porque no están ahí por estar, ¿no? Hay razones espirituales. La primera razón que vimos, cuando lo estudiamos al principio, como digo, es que el uso que le demos al dinero va a influir en nuestra relación con el Señor. Esto muchas veces no se piensa, pero es así. El uso que le demos al dinero va a influir en nuestra relación con el Señor. La segunda razón que vimos es que el dinero es el competidor número uno con Cristo por el señorío en nuestra vida. Casi nada, ¿eh? El dinero es el competidor número uno. Y es el principal causante de quitar el señorío de Cristo en nuestra vida. La tercera razón es que el dinero moldea nuestro carácter, es decir, la forma en que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. ¿Se entiende esto? Tal y como esté nuestro interior, así nos vamos a manejar exteriormente con nuestro dinero. O podemos decir que el uso que le demos al dinero va a determinar el lugar que ocupa Cristo en nuestra vida. El uso que le demos al dinero va a determinar el lugar que ocupa Cristo en nuestra vida. Porque sabemos que la Biblia enseña que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males. Es un calificativo muy fuerte y un calificativo absoluto. Raíz de todos los males. Y está ahí para llamar la atención sobre que quien le dio su amor al dinero en lugar de dárselo a Cristo, prefirió apartarse del camino a perder sus posesiones, a perder lo que tenía. Prefirió apartarse del camino, como dice el texto, a perder sus posesiones. Y esto es muy triste. Esto es un caso claro de rechazar el regalo de Dios por amor a la riqueza terrenal. Y esto sucede. O sea, tenemos, por ejemplo, la parábola del joven rico, la historia, pero mejor dicho, la historia del joven rico, que era cumplidor de todo, pero del dinero que no le hablasen, ¿verdad? También hemos hablado en las lecciones pasadas de que el Señor quiere que tengamos un proyecto, un mapa del camino, por así decirlo, para manejar el dinero y ser financieramente fieles, de maneras muy prácticas. Y hemos visto muchos temas, ¿verdad? Es por eso que, si recordáis, hemos visto en todo este tiempo, en este año, hemos hablado de las deudas, dentro de las deudas los créditos, ¿verdad? Hemos hablado del consejo, de la honestidad, la generosidad, el trabajo, las inversiones, las perspectivas importantes y la eternidad, que es lo que estamos finalizando hoy, ¿verdad? Todo eso lo hemos visto en las diferentes, son los temas generales, cada tema tenía bastantes lecciones, ¿no? Todo un año hablando de ello y solo hay 8 temas, o sea, que cada tema tenía bastantes lecciones y es lo que hemos visto hasta ahora. Son 8 áreas importantes que tienen que ver con la mayordomía y que, si alguien quedó con alguna duda, pues podemos repasarlas los miércoles, que sabéis que los miércoles por la tarde tenemos consejería, varias horas de consejería, y ahí podemos hablar, o en cualquier otro momento, ¿verdad? Porque, como he dicho, a partir de enero vamos a empezar con el Evangelio de Marcos.
El caso es que estas 8 áreas que tenemos aquí, las deudas los créditos, el consejo, la honestidad, la generosidad, el trabajo, las inversiones, las perspectivas importantes y la eternidad, se mencionan ampliamente, muy ampliamente en las Escrituras, y es responsabilidad nuestra el esforzarnos para cumplirlas, para cumplir lo que la Biblia enseña sobre cada una de ellas. Perdón, pero es que estoy fatal. Estamos acabando ya. Ya estamos acabando. Debemos de pensar que el aplicar los principios financieros de las Escrituras a nuestra vida no se hace de la noche a la mañana, sino que es una travesía que lleva su tiempo. Lo hemos explicado en las diferentes lecciones. Había muchas cosas prácticas que teníamos que hacer cada uno, y entonces no se puede de la noche a la mañana el querer que todo funcione, pero sí que hay que ir paso a paso, tal y como hemos visto en las diferentes lecciones, poniendo en práctica los consejos de los que hemos hablado, ¿verdad? Porque si no, es fácil descorazonarse, ¿no? Cuando uno descubre que sus finanzas no están completamente bajo el control de Dios al final de este estudio, ¿no? Pero insisto en que lleva algún tiempo el poner todo esto en práctica y tenemos que tener paciencia. Lo que no debemos hacer nunca es desanimarnos, sino emprender las acciones que debamos de llevar a cabo cada uno para conseguir que nuestra mayordomía sea integral, que nuestra mayordomía esté en consonancia con lo que las Escrituras enseñan. ¿De acuerdo? Sé que algunos han puesto en práctica muchas cosas y de hecho me han hablado y me han dado testimonio de ello, de que realmente funciona. Lo aprendido en el estudio. No lo dejemos para mañana, empecemos ya aplicando una enseñanza cada día, paso a paso, y pronto veremos el fruto de nuestro esfuerzo, ¿verdad? A veces queremos solucionarlo todo con prisa, a veces no tenemos paciencia y nos frustramos al no ver resultados rápidos. Pero todo lo que hemos enseñado está más que probado, todo funciona, pero necesitamos poner cada lección, cada consejo práctico en marcha poco a poco, sin dejar ninguno y uno detrás de otro, ¿verdad? Este es un consejo. Recuerda que simplemente tienes que ser fiel con lo que tienes, sea mucho o poco. A veces nos ponemos expectativas, ¿verdad? El Señor no nos pide que soñemos al respecto, nos pide fidelidad con lo que tengamos, sea mucho o poco. Acordémonos de la viuda. La viuda apenas había ofrendado lo poco que tenía, que eran unas monedas. En números era poco, pero en absoluto era mucho, porque era todo. No es que fuese mucho, es que era todo lo que dio, ¿no? Entonces la viuda había entendido, ¿verdad? No abandonemos el camino hacia esa libertad financiera, ¿verdad? Hacia el ahorro, hacia el dar o hacia el servicio al Señor, porque la tarea puede parecer difícil, pero no es imposible y no estamos solos. El Señor nos ayuda, ¿verdad? Ahora, necesitamos hacer caso de los consejos que se han ido dando. Nuestro trabajo es hacer un esfuerzo genuino, no importa lo pequeño que pueda parecer lo que hacemos. Debemos de darlo todo según nuestras fuerzas y dejar que Dios se encargue de los resultados. Debemos recordar que tenemos que empezar por ser fieles en las pequeñas cosas. Si usamos bien los céntimos, lo pequeño, los euros estarán bien usados. Fijémonos en las pequeñas cosas, practiquemos la integridad y la honestidad hasta en los pequeños detalles.
Vamos a recordar una cita que está en Cantar de los Cantares, que todos conocemos. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas. Recuerdo cuando estaba ayudando en el centro de rehabilitación a mi amigo, el pastor Benjamín Ruiz, estaba un día dándole muchas vueltas a las cuentas, no le salían las cuentas. Digo, ¿qué te pasa? Y dice que me falta una peseta. Digo, hombre, no tiene mucha importancia. Digo, ¿la ponemos nosotros? No pasa nada. Falta una peseta, no sabe dónde está. La había hecho 20 veces las cuentas y no le salían. Le faltaba una peseta. ¿Y sabe lo que me dijo él? Me dijo, no la ponemos nosotros. Tienen que salir las cuentas. Dice, porque esos son las pequeñas zorras que minan el terreno. Me dijo esta frase. Dijo, tiene que aparecer la peseta. Y es verdad, porque no podemos bajar la guardia. Las cosas son como son. Una peseta no iba a ningún sitio. Para el que no lo sabe, una peseta es menos de un céntimo. Una peseta es 0,006 céntimos. 0,006 céntimos. O sea, imaginaros, ¿no? Pero tenía que aparecer la peseta, ¿no? Las cosas se podían solucionar poniendo nosotros la peseta, ¿verdad? Pero para Benjamín era como dar lugar a esas pequeñas zorras que minan el terreno, ¿verdad? Aparentemente podía parecer algo bueno, una buena acción, ¿no? No, yo pongo la peseta, no pasa nada. Yo pongo la peseta y se cuadra. Pero no, o sea, tenemos que ser fieles en lo poco. Siendo fieles en lo poco, lo seremos también en lo mucho. Y recordemos algo muy importante, el Señor no nos va a pedir nunca más de lo que podamos hacer. Nunca nos va a pedir más de lo que podamos hacer. Recordemos, para finalizar, la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y recordamos la parábola, el hombre se iba de viaje, y entonces llamó a 3 siervos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, y a otro le dio 1. El que le dio 5 lo multiplicó y sacó otros 5, el que le dio 2 lo multiplicó y sacó otros 2, pero el que le dio 1 lo enterró. Cuando volvió el dueño, ¿qué hizo? Premió a los que lo habían multiplicado, ¿verdad? Y sin embargo castigó al que lo había enterrado para no perderlo. Y podríamos decir, bueno, qué duro este dueño de la finca, qué duro este señor, ¿no? Porque el criado no perdió lo que le había dado. Pero debemos de preguntarnos, ¿para qué les dio el dinero el Señor? ¿Para qué se lo dio? Claramente para que lo negociasen y lo multiplicasen. No se lo dio para que lo guardasen y luego se lo devolviesen, porque eso no tenía ningún sentido. El dueño ya lo tenía guardado. El dinero ya estaba a buen recaudo, ya estaba guardado. ¿Para qué se lo iba a dar? Para que lo guardasen. No tiene ningún sentido. Se lo dio para que lo multiplicasen. Al final de la historia, dice al que no había hecho nada con el dinero, hombre, si no sabías negociar, por lo menos en lugar de enterrarlo, podías haberlo llevado al banco para que a mi vuelta hubiese recibido los intereses. Porque pensando en qué entregó el dinero a cada uno de sus criados, como tenemos en la pantalla, lo entregó pensando en su capacidad, en la capacidad de cada uno. El que tenía 5 tenía más capacidad que el de 2 y el de 2 tenía más capacidad que el de 1, ¿verdad? Y de acuerdo a la capacidad de cada uno entregó esa cantidad sabiendo que podían negociar con ella.
Y el dueño sabía que los dos primeros podían negociar, uno más que el otro, pero los dos podían negociar. Pero el tercero, el dueño, sabía que no podía negociar y por eso es que le da menos que a nadie. Y también debemos de fijarnos que no le reprocha el que no hubiera negociado con el dinero como sus compañeros, porque él sabía que no podía hacerlo. Y por eso le da solo uno. No le reprocha que no haya negociado, él sabía que no tenía capacidad para negociar, pero sin embargo, sí le reprocha que no hiciese algo que sí podía hacer, que era depositar el dinero en un banco para que los banqueros negociasen y luego él cobrase esos intereses, ¿no? Esto nos enseña que el Señor no nos va a pedir que hagamos algo que no estemos capacitados para hacer, pero sí nos va a pedir todo, absolutamente todo, lo que estemos capacitados para hacer. A veces decimos, no, eso no puedo hacerlo. Bueno, vale, pero ¿y qué puedes hacer? Pues lo que puedes hacer, hazlo, porque eso sí que te lo va a pedir el Señor, ¿verdad? Dice Lucas que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El Señor nos llama a la fidelidad, tanto en lo poco como en lo mucho, fidelidad en todo. Eso es a lo que nos llama el Señor. Ahora, ¿cómo se adquiere esa fidelidad o ese deseo de ser fiel al Señor sin condiciones? Pues lógicamente se adquiere relacionándose con el Señor, se adquiere en el lugar secreto, en nuestro altar particular, en nuestra intimidad con Él. A medida, cuanta más intimidad tienes con el Señor, más fiel a Él eres, más deseo de serle fiel tienes, ¿verdad? Porque es en la vida secreta donde está el secreto, es en la vida secreta donde está el secreto. Porque igual que en una relación nos conocemos más cuanto más tiempo pasamos juntos y más tiempo pasamos a solas, ¿verdad? Nos conocemos más. Para alcanzar ese deseo de fidelidad exclusiva a Dios necesitamos pasar tiempo con Él y a solas. Tiempo con Él y a solas. Es en la vida secreta donde está el secreto. Que el Señor nos ayude a entender esto. Esto, sencillo. Esta frase, que es en la vida secreta donde está el secreto, ¿verdad? A la vuelta, como he dicho, a la vuelta de vacaciones hablaremos del Evangelio de Marcos. Hoy lo dejamos aquí, pero vamos a tener un tiempo de preguntas si es que hay alguna pregunta. ¿De acuerdo? No sé si hay. Si no hay, pues nos despedimos. Me voy con la tos a otra parte. Bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas cada día, Señor. Perdónanos por las veces que nos distraemos con cosas que no tienen ningún valor para la eternidad, Señor. Ayúdanos a fijarnos solo en las cosas que sí que son valiosas para la eternidad que nos espera y que podamos centrar nuestra vida exclusivamente en ella, Señor. Quedamos a tu disposición una vez más, dándote gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, familia. Buenas noches a los que nos seguís por internet y que Dios os bendiga a todos.